deditos arriba. Eso. Dios les bendiga a todos. Buenos días, Alberto. Dios te guarde. Dios te bendiga. Igualmente. Qué bueno que ahora podemos hacer un video aquí en esta casa de vida que se llama Centro, ¿cómo, jóvenes? Centro Juvenil Providencia. Eso es todo. Dios bendiga a todos mis hermanos que están a un lado. Centro Juvenil Providencia. Entonces, mi buen Alberto, hoy queremos arrancar con un tema importante. En este programa que se llama Verdades Bíblicas. Y me preguntarás, Alberto, ¿por qué se llamará Verdades Bíblicas? Verdades Bíblicas. ¿Qué piensas de ese título, Verdades Bíblicas? ¿Qué querrá decir? Buenos días. Que no se está enseñando una doctrina falsa. Es correcto. Que se está hablando conforme a la verdad de la palabra de Dios, que es la Biblia. Es correcto. Conforme a la verdad del Evangelio. Sí, voz fuerte. Sí. Ok, alzando más la voz. Es correcto. Entonces, verdades bíblicas significa depender de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque nosotros, ahorita vamos a entrar en tema. El tema es, ¿por qué tengo que creer en la Biblia? ¿La Biblia qué me muestra? ¿Qué seguridad tiene la Biblia de mi fe? Nos podemos hacer muchas preguntas aquí. Pero entrando en tema, pues vamos a desarrollar este tema, mi querido Alberto. Dios bendiga a este varón que Dios ha rescatado, igual que un servidor, ¿verdad? Miserable, nosotros andábamos en pecado y el Señor tuvo amor y misericordia para sacarnos de la oscuridad, ¿verdad? Sí. Y ahorita al Dios Altísimo estamos sirviendo para, pues, y comunicar las buenas nuevas a la gente que está en oscuridad. Inclusive, Alberto, pues va a ser muy bueno la siguiente semana. ¿Cómo se llama ese pueblo? Chipitino. Santana Chapitino. Ah, bueno, pues allá, señores, es donde, pues usted se venera a disque la Santa Muerte. Entonces, vamos a estar orando para que nos ayuden a orar y poder ir a ese pueblo, a ungir ese pueblo, Alberto, y estar orando, y después vamos a ir a dejar trípticos. ¿Qué es lo que verdaderamente significa la muerte, la Santa Muerte, ¿verdad? Y también, si Dios permite, a Dios la gloria, levantar iglesia allá. Amén. Lo declaramos por fe, que Dios nos va a dar un lugar para declarar, para plantar allá una pequeña iglesia. La gloria sea para Dios. Pero fíjate, Alberto, lo que dice en el capítulo número 8, lo que dice la Escritura. Capítulo 8, en el libro de Juan, ¿verdad? Compañeros, también ustedes si quieren. Capítulo 8, en el Evangelio de Juan, versículo 30, que dice así. Capítulo 8, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 30. En el 30, sí, desde el 30, por favor. Y dice así la bendita palabra de Dios, fíjese bien, dice, hablando él, o sea, ¿quién? Cristo. Estas cosas, muchos ¿qué? Creyeron en él. Muchos creyeron en Cristo, en él. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Creído en él. Y aquí está la verdad. Si vosotros permaneciereis ¿en qué? En mi palabra. En mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego, ¿qué dice el 32? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ok, amén. Entonces vamos a darle luz, Alberto, a esta parte. ¿Qué entiendes aquí? ¿Qué tú entiendes por lo que acabamos de leer? Porque aquí el Señor Jesucristo está compartiendo un mensaje de salvación a los judíos. Porque ellos llevaban su religión, pero con el respeto, eran medio hipócritas porque sabían una doctrina, pero hacían otra en la vida real. ¿Me explico? O sea, no tenían amor hacia las almas. Entonces esto es algo pues falso, mentiroso, erróneo, etcétera. Que yo me diga de tal religión y que en la vida diaria vive en pecado, esa es una mentira, Alberto. Es una mentira del diablo, es una hipocresía. Por eso el mismo Jesús está poniendo orden aquí diciéndoles, si ustedes obedecen mi palabra, no una religión en especial, sino está diciendo, si ustedes obedecen mi palabra. Ahora, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la Biblia?
Pues Alberto, la Biblia es un manual de vida donde nos va a enseñar, queridos amigos, Dios les bendiga a mis hermanos en la fe. Un manual de vida es un manual en el cual yo voy a tomar todos esos ingredientes de salvación. ¿Para qué? Para ponerlos por obra, para practicar esa educación que Dios nos quiere dar a nosotros. Es decir, por ejemplo, el Señor Jesucristo nos dice que nosotros debemos aprender a qué, Alberto, a perdonar. La pregunta es, ¿lo hago sí o no? No. Claramente que sí, porque Jesús es lo que quiere, que yo perdone a los que me ofenden. Porque esto sería una figura de ser Cristo, de que Cristo está en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces aquellos que nos hacen un mal, tenemos que perdonarlos, aunque nos duela, ¿verdad? Pero tenemos que perdonarlos. ¿Por qué? Porque nosotros en un tiempo así vivimos en ignorancia, maldiciendo, y ahora tenemos que ser semejantes a Cristo. También nos enseña Alberto que nosotros tenemos que ser como la luz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que teniendo la Escritura, como dice la enseñanza bíblica, esa luz no se va a poner aquí abajo de la mesa, no. La luz debe de estar puesta arribita, ¿para qué? Para que aluce a los demás, es decir, para que cuando usted sepa las condiciones de Dios en su corazón y en su mente, usted sea luz, sea ¿qué? Ejemplo de buena vida, de buen pensamiento, de buen proceder. ¿Me explico? Amén. Eso es todo. Ahora dice la Escritura que seamos como la sal. Alberto, ¿qué es la sal? ¿Para qué? Porque bueno, tú eres un estupendo chef, hace unas enchiladas, hermanos. Bueno, después platicamos de eso. Mi querido Alberto, ¿para qué sirve la sal? Agudiza el sabor de la comida. Eso es todo, le da sabor, ¿no? Sí. Ok, bueno, en la parte espiritual, hermanos, quiere decir que nosotros debemos ser eso. Yo no voy a ir a maldecir a la gente o a satanizar a la gente, ¿no? Tengo que llegar, hermano, Dios le bendiga, le amo en el Señor. Eso es lo que tenemos que ser. Un ejemplo de que Dios está en nuestro corazón y en nuestra mente. Es decir, que si Dios nos dice, dale pan al hambriento, lo tenemos que hacer debido a nuestras posibilidades. Que si dice el Señor que si vemos a un mendigo allá en la calle con frío, le demos una chamarra, un suéter, una cobija, etcétera, etcétera. Tenemos que dar ese ejemplo de lo que Dios nos enseña a través de su palabra, hermanos. Si no es así, nosotros somos mentirosos. Somos mentirosos. Entonces, la palabra de Dios nos debe de instruir correctamente para vivir de una manera correcta. De la manera correcta. Y por eso el Señor Jesucristo en esta parte dice, si ustedes obedecen mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos de Cristo, hermanos, no míos. Que quede claro, les amo en el Señor, pero no van a ser discípulos de míos, sino de Cristo, porque Él es la enseñanza, Él es la doctrina, Él es la palabra, hermanos. Por eso nosotros somos comprados por Cristo en la cruz, por eso Él es nuestro dueño. Por eso Jesús dice así, van a ser discípulos míos, porque claro, yo les estoy enseñando a ustedes. Y ahí viene lo bonito, ahí viene el punto importante aquí, ¿no? Dice, y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Os hará libres. Gloria sea el Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí está el punto crucial, entendible para todos. ¿Cuál es la verdad? La que se encuentra en ese libro. ¿Y por qué lo va a hacer libre? Porque le va a quitar a usted de su mente todas las telarañas que no son bíblicas, todas las enseñanzas antibíblicas que a usted le metieron allí, ¿no? Entonces, por eso es importante, Alberto, de que conozcamos nosotros la verdad para ser libres. Es decir, mira, quiero platicarte un día, el día domingo, por ahí en mi trabajo, el domingo en el auditorio, estaba una, que Dios la bendiga, una señora que practica, pues, religión, abiertamente una secta, porque están fuera de las escrituras. Discúlpeme, pero es la verdad. Entonces ella me decía, profesa Testigos de Jehová. Y ella me dice, no, nosotros somos testigos de Jehová. Le dije, ¿y de dónde viene ese nombre?
Y claro, me dio una cita bíblica, pues, en Isaías, donde dice la escritura, y ustedes me seréis testigos, etc. Pero yo le hice la pregunta, mi querido Alberto, le dije yo a la señora, oiga, pero esta palabra ¿para quién es? Para nosotros. Le dije, no, estamos mal. ¿Para quién es esta palabra, mi querido Alberto? ¿Tú recuerdas un poquito acerca de eso? ¿Para quién es esta palabra que el profeta Isaías les estaba dando al pueblo judío? ¿Para quién es esta palabra, hermanos? Pues es para el pueblo judío. Los testigos de Jehová es el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos son testigos oculares de los milagros que hizo Dios cuando sacó a su pueblo de la esclavitud, ¿verdad?, de Egipto. Y el pueblo judío en todo ese proceder, en todo ese tiempo, 400 años en todo ese proceder, ese tiempo, ese desierto que pasó ese pueblo judío, bueno, pues el Señor a través de Moisés abrió el mar rojo. Vieron ese milagro, que imagínese usted qué precioso que abrir el mar y que pasara el pueblo judío por ahí. Y que también el Señor Dios Padre Todopoderoso, al cual servimos, Él sea la honra y la gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, les dio alimento del maná, les proveyó agua, les tendía la nube para que no tuvieran calores. Ellos sí son testigos oculares de Dios, porque vieron los milagros que Dios hizo con ellos, con el pueblo judío. Hermano Rafa, ¿y por qué me dice del pueblo judío? Porque es el pueblo elegido por Dios. Sencillamente, hermano Alberto. Porque los judíos, el pueblo de Israel, es el único pueblo elegido por Dios como su pueblo. Entonces, cuando viene el mensaje profético de que vendrá una virgen y pues esa virgen concebirá un hijo, le pondrán por nombre Jesús, que es el Salvador, o Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Bueno, el pueblo judío no creyó esto, ignoró esta profecía. ¿Y qué pasó? Pues, querido Alberto, la profecía pues nos dice que ya la salvación ya no era plenamente para los judíos, sino se iba a abrir esa salvación para el pueblo gentil, el pueblo como usted y yo. Ya no solamente para los judíos, sino también para usted y yo. ¿Y qué decimos nosotros? Pues gloria a Dios, porque si no nos hubiéramos perdido. Pero hermanos, si nos vamos nosotros, mire, le acompaño o le pido que vaya al libro de los Hechos, en el capítulo 1, por favor. En el versículo número 6, ¿ya lo tiene por ahí? Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, 7, 8, que dice así la bendita palabra. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, una vez más, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y seréis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces ahí está la respuesta para usted, bíblica, no lo que la señora decía. El Señor Jesucristo aquí dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Aquí estamos refutando lo que decía la hermana, pues, que dice que testigos de Jehová. No, pues,
Por eso es esencial, hermanos, que dependamos del Espíritu Santo para tener sabiduría en esto, ¿verdad? Por eso el tema, ¿verdad? O el programa, ¿verdad? Se llama, Alberto, verdades bíblicas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos depender exclusivamente de la Biblia para no errar, para recibir una doctrina completa, no manchada, no contaminada, como ahorita le estoy dando yo la respuesta. Porque mi hermana, discúlpeme pues el sarcasmo, es más mexicana que los chiles en nogada, ¿no? Que los guaraches de aquí de Pascua. Aguayo. Es aguayo. No, hermanos. No. Una enseñanza humana, negativa, mala, delante de Dios. No. Nosotros somos testigos de Cristo, que aunque no lo vimos en tierra, nosotros somos testigos por su sacrificio dado hace más de 2000 años. Y lo que Él nos dejó a través de las Escrituras. Él vino para salvarnos y tenemos que hacer su voluntad, conocer su palabra para después ponerla en obra allá afuera, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos al tema, ¿qué es lo que enseña la Biblia? ¿Por qué tenemos que confiar en la Biblia? ¿Y por qué tenemos que conocer su palabra? Pues para no confundirnos, para que no haya un espíritu de error, Alberto. Para que no haya un espíritu de error ni confusión. Y ahora, importante, queridos hermanos, que dependamos del Espíritu Santo, Alberto, para que no se meta el demonio, el espíritu de error, de su negativo en la persona, sino que sea el Espíritu Santo el que nos guía a toda palabra. Es decir, cuando usted agarre su Biblia y esté en su lectura diaria, Señor y Padre, te pido que tu Espíritu Santo me lleve a toda verdad. Enséñame tú, Señor, las verdades bíblicas, para que no me pierda, para que no me equivoque. Y sobre todo, Padre, que haga tu voluntad. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Señor, me dispongo a leer tu palabra. Amén, Señor. Eso es todo, hermanos. Es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que no venga un espíritu de error como esta hermana y caiga en eso, ¿verdad? Entonces, nos quedamos nosotros, hoy vamos a leer segunda carta de Timoteo, hermanos, por favor. Entonces, tenemos que conocer las Escrituras, porque si no va a haber confusión en la vida nuestra. Entonces, segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo, sí es segunda carta de Timoteo, la que leí primero. Segunda carta de Timoteo, lo leímos. En el capítulo 3, mi querido Alberto, el versículo 12 en adelante, hermanos, dice así la palabra de Dios, dice así. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, ¿en quién? Cristo Jesús. ¿Qué más? Padecerá persecución. Mire, esto es importante, mi querido Alberto. Fíjese, es decir, el mundo vive en un mundo de pecado, de violencia, persecución, muerte, falsa doctrina. Y claramente que los que conocemos la verdad, vamos a pasar persecución. ¿Por qué? Porque la gente que roba, que hace pecado, que el diablo maneja, no va a querer que Jesús salve a aquellos, ni que conozcan su palabra. Por eso los que conocemos la Escritura, la palabra de Dios, y queremos llevar luz, ¿verdad?, con aquellas personas que están en tinieblas, pues nos van a atacar. Lo que dice la Escritura aquí, padecerán ¿qué? Persecución. Y eso es lo que vamos a pasar nosotros, por enseñar la palabra de Cristo. Y mire, me duele en el corazón, pero tengo que citar estos dos ejemplos. Es decir, el apóstol Pablo, ¿alguien sabe de qué manera murió? Compañero, ¿de qué manera murió el apóstol Pablo? Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Efren. Mi recuperación. Pues Pablo estuvo en la cárcel Sí. en Roma. Sí. Y de allí, pues creo que el emperador romano le dio cuello. Sí, en otras palabras, pues le cortó la cabeza, ¿verdad?
Eso fue lo que hizo el emperador romano. Lo decapitaron, pues, como dice la Escritura. ¿Y todo por qué? Por compartir la palabra de Dios. El propósito de la salvación. Por eso fue muerto el apóstol Pablo. Fíjese, entonces tenemos una lucha contra el diablo y sus potestades. Y por eso es que usted tiene que salvarse, buscar la verdad para que no se deje del enemigo. Ahora la otra pregunta, ¿de qué manera murió el apóstol Pedro? Él murió pues para aprovechar el tiempo, sacrificado también en la cruz, pero él dijo, no quiero morir como mi maestro. Él murió de cabeza abajo, una cruz a la inversa, pues de esa manera murió el apóstol Pedro. ¿Por qué? Por comunicar su palabra, la palabra de Dios. Imagínense, los mataron por compartir el evangelio de salvación. Póngase a pensar eso, qué terrible, ¿no? Y eso a lo mejor nos puede pasar a este varón y a mí, que por llevar la palabra a este pueblo, etcétera, etcétera, tengamos persecución, como dice la Escritura. Pero amén, porque fue lo que hizo el mismo Señor Jesucristo, inclusive, hermano. Qué tremendo, Alberto. Porque aún viniendo Cristo a morir por nosotros, el mismo pueblo en ignorancia lo llevó a la cruz. ¿A quién quieres que salvemos? Dice Pilato. ¿A Barrabás o a este Jesús? Queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. A Cristo crucificado, mátenlo, mátenlo. Qué terrible. ¿Quién estaba argumentando todo esto? El diablo. El diablo estaba argumentando todo esto. Claro, no sabían que la profecía se tenía que cumplir. Era a través de su sacrificio de Cristo como la humanidad iba a tener salvación. Pero qué terrible que en el corazón de los judíos haya ese engaño y hayan matado al Salvador. Hasta este día, Alberto, todavía los judíos no comprenden eso. Todavía los judíos esperan un Mesías. ¡Qué terrible! Porque el Jesús que vino a la tierra hizo milagros, ese Dios verdadero en la tierra. Milagros, levantó muertos, Alberto. Reprendió demonios, es decir, dio testimonio de quién era. Pero los judíos no lo creen. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Entonces dice, hermanos, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados con falsas doctrinas, hermano. Cosas que no son correctas ni bíblicas. Y esto se va a levantar más día a día. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio de la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Exactamente. Entonces las escrituras, queridos hermanos en la fe allá atrás, los amigos que nos escuchan, las escrituras te pueden hacer sabio, es decir, que depende de ti. Porque si no te metes a ellas, si no te introduces, no vas a ser sabio. Vas a caer en el engaño de error, en el engaño diabólico de Satanás. Por eso bien clarito lo dice la Escritura. Las Escrituras, no lo que enseña la religión los hombres allá afuera. Y Dios lo castiga, por eso lo dice ahí Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí viene el tópico, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para Enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y después fíjense lo que dice el 17, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Toda buena obra. ¿Qué te parece? Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Entonces, querido Alberto, ¿cómo ves tú? ¿Cómo ves tú? La palabra de Dios es útil para el conocimiento humano.
Es decir, nos enseña la palabra de Dios, nos redarguye, el Espíritu Santo nos enseña, nos habla a nuestro oído, ¿verdad? A nuestro corazón, a nuestra mente. Nos corrige cuando andamos mal. La palabra de Dios nos corrige cuando tenemos una enseñanza, ¿verdad? Equivocada, discúlpeme. Hace ratito una compañera le decía que el hecho de que usted se persine no le sirve de nada, porque abiertamente, con el respeto a todos, les voy a preguntar, querido Alberto, ¿de qué te sirve que te persines cuando vives en pecado? De nada. ¿Mande? De nada. Que te quede claro. ¿Ya ves cómo se mata esto? Entonces no nos engañemos, señores. Si queremos tener vida eterna, tenemos que obedecer a Dios y recibir la sana doctrina. Nada de enseñanzas humanas trabajadas por religiones o por hombres. Nada, Señor. Porque si no, usted se va a contaminar. Y luego lo dice, ¿verdad? Lo hermoso del último versículo. Hermoso. Porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto. ¡Qué hermoso! Sea perfecto, no a medias. Sea perfecto. Y luego dice, enteramente preparado para toda buena obra. No está diciendo medianamente, dice enteramente preparado. Entonces, hermanos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Él nos va a perdonar porque así lo dice la Escritura. Primera de Juan 1:9, mi querido Alberto, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, a eso vino Cristo, mi querido Alberto, a perdonar nuestros pecados, a que reconociéramos nuestros pecados delante de Dios y que lo recibiéramos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él gobierne nuestra vida de aquí en adelante y nos dé, ¿qué? Una vida nueva. Hermoso es, porque bueno, te voy a hacer una pregunta, mi querido Alberto. La gloria sea para Dios, pero me volteo para acá. ¿Tu vida en desobediencia o en pecado era de felicidad? No. ¿Era de éxito? No. ¿Tenías tú amigos que te valoraban? No. ¿Que te apreciaban? No. Pues entonces, ¿para qué seguir ese camino? Y hermanos, y esa es la reflexión que nosotros tenemos que meditar. Reconocer, admitir nuestros pecados delante de Dios, alejarnos de ese estilo de vida y permitirle a Cristo que entre a nuestro corazón para que nos enseñe un camino nuevo, hermoso y precioso. Como se lo dijo al pueblo, ¿no? Judío. El diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, dice el Señor, para que ustedes tengan vida eterna y para que tengan vida en abundancia. Entonces tenemos que hacer la diferencia. Medita. El diablo te ofrece esto: muerte, destrucción y muerte. Y Dios te ofrece una vida plena y en abundancia. Decide tú, hermano. De ahí la importancia, Alberto, de conocer las Escrituras para no caer en el error. Por eso, una cosa más que quiero decir, mi querido Alberto, para que tú también a resumen de esto, porque ya estamos aterrizando al final. Una cosa que quiero aclarar, mi querido Alberto, que la gente siempre allá por ignorancia dice, no, ¿cómo le voy a creer a la Biblia? Esa Biblia fue hecha por hombres. Y es lo que toda la gente dice. No, yo no le creo. Esa la inventaron los hombres. No, hermanos, desgraciadamente. ¿De quién viene esa exclamación? Del diablo. Pues del diablo, conforme ya vimos. Ahora yo te voy a contestar. Ok, la Biblia fue hecha por los hombres al hablar del papel, la tinta, el lápiz o la imprenta. ¿Estamos de acuerdo? Fue hecha en la imprenta por los hombres, ok. Pero lo que viene aquí escrito es inspiración divina. La enseñanza que está aquí es inspiración divina. Entonces es lo que nosotros debemos de entender para no caer en esa confusión del diablo. Por eso dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Allí está la clave, hermanos. Allí lo acabamos de leer nosotros, ¿verdad?
Segunda de Timoteo, capítulo 13, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está. O sea, ¿qué significa inspirada? Que Dios utilizó a sus profetas, a sus escribas, para que ellos redactaran, escribieran lo que Él les iba dictando. Solamente, hermanos, los 10 mandamientos que se le dio a Moisés, Dios los escribió de su puño y letra. Solamente los 10 mandamientos fueron entregados a Moisés por el puño y letra de Dios, de Jehová de los ejércitos. Pero la Biblia, la instrucción, la Torah, ¿verdad? Fue inspiración divina y utilizó, pues Dios utilizó a los escribas, utilizó a sus siervos que también quiero decir, limpios de mente y de corazón. No creas que cualquier servidor ahí, cualquiera, no. Hombres en santidad, en obediencia a Dios. Dios los utilizó con ese propósito. Entonces, no sé, mi querido Alberto, si quieras dar alguna opinión del tema, ¿qué te pareció? ¿Cómo ves? Pues fuerte. Está bastante bien porque efectivamente hoy en día estamos con falsas doctrinas que nos enseñan situaciones que no son de Dios, ciertamente. Y ideologías que nos dicen no sigas la palabra de Dios, es algo falso. Y yo quiero terminar, pastor, si usted me lo permite, aquí ustedes, hermanos, con una cita bíblica. Gracias. Con una cita bíblica en el nombre de Jesús lo digo, en Hebreos 13, capítulo 13, y quisiera yo leer desde el versículo 7. Más adelante donde estamos. Sí, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad la cual ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Y este es el versículo para mí más crucial, el versículo 8. ¿Me lo pueden ayudarme a decirlo, por favor? 13:8. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Exactamente. Entonces, si nos ponemos a reflexionar un poquito. Mi querido Alberto, pero lee el 9. ¿Sí, por eso? Fíjate nada más, dice el 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón de la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Qué tremendo, ahí está la respuesta. Sí, por eso, a eso voy. Si nos ponemos a observar, pastor, sí, dicen, fue por los hombres hecha en la Biblia, sí, pero es inspiración de Dios, tanto que dice en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos. Ya han pasado, como le dijo usted, pastor, casi 2000 años. Amén. Por 2000 años, si lo queremos ver en promedio, y sin embargo estamos viviendo tiempos en los que Jesús no vivió, en los que la generación de su tiempo ni siquiera pensó que iba a haber tanta tecnología y tantas cosas que hoy en día hay. Entonces, ¿cómo es posible que ahora en esta Biblia, en esta palabra de Dios, la cual nosotros somos soldados, pastor? Amén, amén. Y como dijo usted, si nos persiguen, pues que nos persigan, porque morir en Cristo es ganancia, dijo el apóstol. Aleluya. Entonces, nos ponemos a leer y todo lo que dice el Evangelio nos queda a la medida a cada quien. Claro que sí. Ahí se comprueba que es inspiración divina. Amén, amén, amén. Entonces, y también se comprueba por lo que dice el versículo 9, lo que usted ahorita se me adelantó un poquito, pero eso así debe de ser. Amén. Estamos, como dice el 9, que es a lo que yo iba enseguida, sí, que no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas. eso es todo. Y es lo que hoy en día tenemos. Sí, Como usted hablaba, no, llenísimo. como otras doctrinas que dicen que tuvieron la aparición mismísima de Jesús aquí en América. Los mormones son los que enseñan Entonces, esa palabra. anatema sea Sí, quien modifica la palabra de Dios. sí, Gálatas capítulo 1, versículo 7. Entonces, hay otras doctrinas que te dicen que siempre vas a tener prosperidad y sí, es mentira, porque usted lo dice.
los que le servimos a Jesús, Sí, en sí, su sí. palabra, hasta persecución podemos tener. Yo he tenido críticas, Sí, sí, sí. hemos tenido amenazas, pastor. Inclusive, fíjate qué tremendo, Alberto, inclusive, queridos amigos, hay doctrinas que llaman la atención de la gente a través de los milagros, Alberto. Sí. La adoración a la Santa Muerte, bla, bla. Otro día vamos a hacer ese tema. Pero fíjate qué tremendo. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate, Alberto, lo bonito. A Dios, al Señor Jesucristo sea la gloria. Porque cuando nosotros somos obedientes, Alberto, si nosotros somos obedientes a la palabra, los milagros van a venir como consecuencia de la obediencia. ¿Me explico? Sí. Es el resultado, los milagros es el resultado de la fe, de la obediencia. Entonces, para mí, Alberto, los milagros suceden cada día. No son extraños para mí. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque sé que vienen de acuerdo a mi obediencia con el Señor. Aleluya, qué hermoso es esto. Síguele. Sí. Entonces, en el versículo 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ajá. Si me equivoco, pastor, corríjame porque Sí, 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 amén. usted es mi mentor, después de Cristo. Sí. Precisamente nosotros tenemos el derecho de estar sentados a la mesa Amén. de Dios, a la mesa de Jesús. Sí. ¿Y cómo no estando atados a la mesa del diablo en tanto engaño que hoy en día existe? Como Claro. estábamos diciendo, Claro, claro, claro. a estar atados a la luz de Cristo, que es su luz admirable, para no estar ciegos. Amén. Porque hoy en día hay muchos ciegos y como lo dijo usted, pastor, Sí, sí, sí. hay de aquel que tenga ejemplo de hombre. Sí, Estamos es sujetos correcto. a muchos ejemplos, pero malos. Fíjate, por ejemplo. Vanidad, vanagloria, pastor. Sí. ¿Cómo se dicen hoy? No, pues las religiones, las ¿Cómo se falsas habla? religiones, las que maneja el diablo, Sí, pastor. trabajan así, porque fíjate, o Sí. sea, puntos claves los vemos en la palabra. El ejemplo de Cristo en la cruz, el único que murió por el pueblo, por la humanidad, se llama Cristo Jesús. Nada de que Krishna, que Buda, que nada, 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 Señor. ¿Cómo lo vemos? En la Escritura, Juan 3:16. Pero de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo, a Jesús, ¿para qué? Sí. Para que todo aquel que en Él no tiene secretarios, aquí no ponga que San Juan Caballero, que la Virgen de Guadalupe, que María, no, Señor. Nada más Cristo es el único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Vámonos a Juan capítulo 14, no lo busque ya. 14:6, que dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más? Nadie va al Padre si no es a través de Él. Ahí está la luz. Pero si no nos metemos en la Biblia, en la Escritura, vamos a andar en ceguera espiritual, Alberto. Toda la Escritura. Y quiero terminar este programa, queridos hermanos, en Apocalipsis, en el último libro, en el capítulo 28, que dice así la bendita palabra. Dice así, perdóname, hermano, como estamos en vivo, perdón. Capítulo 22, no es capítulo 28, ya le quiero yo agregar aquí, no. Capítulo 22, en Apocalipsis, en el versículo 12, voz fuerte, ¿qué dice? He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén, lo voy a leer yo, dice: he aquí yo vengo a pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y luego dice en el 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, queridos hermanos, todos aquellos que defendieron su fe, que entregaron su vida a Cristo, que lavaron sus ropas, que no se dejaron del diablo, van a estar en la eternidad con Cristo Jesús, ¿verdad? Y pues celebrando las bodas del Cordero, teniendo vida eterna. Pero para eso, queridos hermanos, para cerrar este programa, debemos estar en santidad, en obediencia y sobre todo leyendo la Escritura para no caer en las garras del diablo con confusiones. Entonces es importante, mi querido Alberto, que entendamos esto.
que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es la que nos debe de preparar para vivir realmente como Dios lo manda. Entonces, la palabra de Dios, la palabra, la escritura, es inspiración divina y es lo que Dios quiere que busquemos todos los días. Bueno, pues que Dios los bendiga hoy en este programa de verdades bíblicas. Que Dios los bendiga a todos, mi querido Alberto. Dios te guarde. Gracias por tener este siervo obediente a Dios, este ayudante que tenemos. Gracias al Eterno. Gracias a todos ustedes. Dios los bendiga y muy buena tarde.